hace más de 20 años que yo vengo pensando en los nexos de una nación como esta con el resto del mundo, digamos su lugar en el mundo. Y mi condición de profesor me ha permitido abordar esto de muchas maneras, indirecta y directamente. Es una vieja idea largamente pensada, discutida con otros profesores que han sido amigos y compañeros míos en esta búsqueda. Tiene que ver con los factores fundamentales que nos han constituido, que a mi juicio son la lengua, la religión y las costumbres, digamos, las prácticas de la vida social, mucho más que el Estado colombiano en sí mismo, con sus contradicciones y con sus problemas, incluso con sus virtudes. De todos modos es el fruto de la sociedad. Entonces mi idea es estudiar primero la sociedad y entonces solo después el Estado. Nos interesan imágenes de la nación colombiana, pero no la nación colombiana en sí misma, el pueblo con sus características. Y por eso he hecho varios tipos de indagaciones. Primero, en la relación que tiene con la historia de España, con la historia de la España del siglo XV, XVI, XVII. En segundo lugar, con la naturaleza de los emplazamientos y de las construcciones que se hicieron en América. Quiénes vinieron, cómo vinieron, por qué vinieron, por cuánto tiempo, qué consiguieron, etc. Y ya eso, digamos, avanzando hasta el presente, hasta el siglo XIX, XX, XXI, cómo ha marcado o sigue marcando el devenir y las prioridades del pueblo colombiano tal como es hoy. Está confundida la nación sobre qué debe buscar, por un lado, y segundo, sobre cómo debe buscar ese objetivo. Entonces, hasta ahora lo habíamos hecho como una nación aislada que no quiere untarse o le da temor comprometerse con los asuntos del mundo. Pero las circunstancias nos obligaron a lanzarnos y la manera en que el país se lanzó fue esencialmente a través del conflicto e incluso de una serie de negocios y actividades ilegales que son pues una forma muy contradictoria y violenta de incursionar en la escena mundial. Entonces hay que corregir tanto el fin como los medios, ¿sí? Y hacer una armonía entre medios y fines, que sea parte de la convicción de los individuos, es decir, que no actúen movidos por intereses mezquinos, inmediatos, o por soluciones parciales, sino por metas altas que impliquen un gran esfuerzo, pero que de todos modos más o menos se vea por dónde podemos lograr. Entonces, esas dos cosas simultáneamente serían la equivocación fundamental y la solución fundamental de Colombia. Fracaso, la cultura del fracaso quiere decir insistir en los mismos medios inútiles o insuficientes para lograr lo que uno busca. En cambio, una cultura del éxito enderezaría hacia fines que sean alcanzables y loables y a medios que sean correctos. Igual que otras comunidades, yo sostengo que la cultura colombiana es trasplantada, es decir, que vino del sur de España, de una de las culturas que había en el sur de España, más bien morisca, la cultura de los llamados cristianos nuevos. Todos estuvieron en regiones, por decirlo así, atrapados durante 300 años o más, sin poder moverse de sus regiones y haciendo una vida exclusivamente aldeana y regional. Y en ese laboratorio social se incubó la nación colombiana durante 4 siglos. Y eso, primero, no lo tratan de manera somera los historiadores. Segundo, debería hacérsele una antropología a esa mayoría en lugar de hacer antropología solo de las minorías. Y tercero, ya es hora, o sea, se nos está haciendo tarde para tener un destino colectivo, para saber qué somos. Y como las respuestas son tan pocas o tan pobres o tan incoherentes,
yo pensé que era un deber de mi parte, he pensado desde entonces que es un deber de mi parte, contribuir a que eso se vaya creando. Y desde mi perspectiva académica, en lo que pueda tener de académico, y desde mi perspectiva también como polemista, como alguien que saca adelante ciertas discusiones. También me he comprometido en ese sentido, como dicen ahora, casi como activista de una nueva versión de la nacionalidad, de una nueva versión de la historia, de una nueva versión de nuestras virtudes y defectos, porque efectivamente, además de los vicios que tengamos, también tenemos virtudes y posibilidades, y la nación no está perdida ni abocada al desastre, como algunos podrían deducir del título. Se trata de una cosa que todavía tiene tiempo para ser redirigida o reconstruida. Yo creo que sí, en esa materia cabe ser razonablemente optimista, pero hasta ahora la vida de la sociedad colombiana no da mucho para eso, porque ha sido errática, ha sido incongruente. Entonces, las fuerzas de la nación no se han usado de un modo benéfico ni bienhechor, en un sentido amplio del término, para la prosperidad de todos, para la estabilidad de todos, para la tranquilidad de todos. Sino que ha habido islas, ¿no? Y algunos han hecho mejor unas cosas que otras. Y se ha prestado para que unos tengan mucho y otros muy poco o nada. Y la posibilidad de cambiar esa situación de manera definitiva todavía no se avisora de un modo pleno. Además está la trampa del Estado, y es la gente espera que el Estado le resuelva los problemas. Pero el Estado es una construcción abstracta cuya naturaleza solamente se puede reflejar en una auténtica vida nacional que decide tener un Estado y que además dota al Estado de todas las armas para resolver los problemas de la gente. Y eso toma mucho tiempo y es un proceso muchas veces contradictorio y a veces violento. Por tanto, en Colombia todavía estamos crudos en esa materia. Yo creo que sí se pueden hacer nuevos consensos, yo creo que sí se pueden aprovechar las propuestas y las energías de la sociedad a favor de la sociedad misma y no en contra, pero eso toma largo tiempo. Sí, exacto, es decir, nuestra visión de nosotros mismos a través de la historia es superficial y está basada en anécdotas y en cosas que no son suficientemente pesadas como para construir una explicación racional sobre quién es uno. Y efectivamente, si los adultos sufrimos por eso y pues vemos la precariedad de nuestras propias explicaciones, pues más confundido y más desorientado se sentirá un joven. Yo creo que en pro de que los jóvenes tengan una explicación razonable de ellos mismos, de quiénes son hoy, urge construir una vitrina de posibilidades y un menú de alternativas para que cada quien dé cuenta de sí mismo. Y de lo bueno y de lo malo de ser como es, de lo bueno y de lo malo de haber nacido en este país, con estas familias, con estas influencias. Porque si no, no podrá hacer un examen sereno de sí mismo y siempre se creerá más o menos de lo que es. Y se engañará, como individuo y como colectividad. Y eso, sobre todo para proyectarnos hacia adelante, es muy peligroso y muy triste, muy contradictorio. Porque si uno no sabe lo que es uno, más o menos, de dónde vienen sus condiciones y sus influencias, pues la posibilidad de incluso remontar lo que esté mal o activar lo que esté bien resulta desconocida. Se derrocha la energía, se derrochan los recursos, se pierde el esfuerzo, se desanima la gente, cae en el nihilismo, en fin, una serie de cosas, el desarraigo, la anomia, que los sociólogos han determinado como muy peligrosas. Yo creo que no hay que ver en eso la conspiración de nadie. O sea, no es que deliberadamente la gente se proponga que los demás sean mediocres. No, lo que pasa es que hay una cultura de la comodidad y del confort.
a la que estamos muy acostumbrados. Y cada uno busca instintivamente su comodidad y su confort. Y cuando lo encuentra, no se quiere mover de ahí. ¿Sí? Me refiero intelectualmente, me refiero incluso a aspectos políticos, económicos, en todos los aspectos. No hacemos apuestas grandes, apuestas pequeñas, simplemente para estar cómodos en una determinada condición. Y eso no le conviene al conjunto de la nación. Eso nos hace no solo mediocres, sino contentos de nuestra mediocridad y perfectamente satisfechos de esa condición. Y eso, pues salir de eso resulta mucho más difícil, porque quien reconoce que es mediocre y aspira a cosas más altas y sabe cómo llegar, tarde o temprano deja de ser mediocre. Entonces, haber sido mediocre pues es natural dentro del proceso de evolución de toda sociedad. Pero querer seguir siendo y no saber cómo salir de esa condición sí es muy grave. Eso sí es una enfermedad sociológica. Eso sí es una contradicción de la que es necesario salir. Yo creo que no. O sea, exactamente como se está haciendo este proceso, no. Porque la paz, como les digo, es un bien del que nosotros no sabemos mucho. La paz es, para nosotros, para la mayoría de la gente, que no haya guerrillas disparando ni reclutando gente. Eso no es la paz. En un sentido estricto, esa es incluso una condición de posibilidad mínima de un Estado para empezar a construir una cosa mucho más ambiciosa que eso. La paz, así como la conciben, es estática, es paralizante, es como una renuncia en muchos sentidos a las condiciones particulares en las que vive la sociedad, que, como les decía hace un rato, más que la paz anhela el bienestar. Hoy en día la sociedad colombiana es una sociedad de clase media, como muchas otras del mundo entero, y la clase media quiere mejorar sus condiciones constantemente, no solo en términos de consumo, también incluso vivir conforme a estándares que ve en otras clases medias que están más avanzadas que ella. Pero la clave es cómo encontrar los medios para que se produzca, por un lado, el impulso para llegar a esa nueva condición y además la posibilidad de repartirlo para que todo el mundo quede relativamente satisfecho. Eso es un proceso muy duro, muy lento, muy contradictorio, que no se está manifestando todavía de un modo consciente.